forma sistemática para apoyar la cesación tabáquica. Fíjense cuánto tiempo dura, 1 a 3 minutos, cualquiera debería hacerlo, ¿ya? Rendimiento en el costo-beneficio, y es más efectiva cuanto más tiempo dure. Se habla de un 10% de efectividad. Debe ser clara, firme y personalizada. No tiene que haber duda, no tiene que haber lugar a una concesión mínima, y uno tiene que estar seguro de lo que dice. Pero ¿qué ocurre en los consultorios, incluidos de los neumólogos? El profesional refiere que tiene poco tiempo en la consulta, y es cierto. Cree que no está capacitado para encarar el tema también. Cree que los tratamientos no son efectivos. He aquí la charla en la universidad para saber que sí son. Y hay hasta más de una cuarta parte, una, digamos, tercera parte de los médicos que fuman. Entonces, esta es una foto donde dice, usted tiene que dejar de fumar, ¿no? Este es muchas veces los ejemplos de antes, sobre todo hace un par de décadas, donde yo todavía era residente. Yo vengo de la escuela de Argentina, donde eh, más de la mitad de la población fuma. Una encuesta en un hospital justamente de Argentina, de 1.000 y más consultas externas, se le preguntó el 30% si fumaban a las personas, y tan solo se le dio a la mitad de ellas un consejo mínimo: pues usted tiene que dejar de fumar, aunque sea eso. Tan solo la mitad de ellos se les dijo. ¿Y por qué el médico no asesora? Fíjense ustedes esta encuesta de esta publicación en la revista Adicción, de creencias y actitudes negativas en la discusión de cesación tabáquica. Consume mucho tiempo, la mayor parte sí dice, casi el 42%. No es eficaz, 38%. No tengo confianza, no sé qué voy a decir, 22%. He tenido con algún paciente alguna experiencia desagradable, 18%. Suele pasar. Poca confianza en el conocimiento, 16%, y otra, o no sabe, 3 a 5%. Y esta es una de las causas, ¿no? Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Una vez más, como esta mañana se los dije a mis alumnos, el médico tiene que tener coherencia, que eso es lo que falta en casi toda la humanidad actual. Y ya se los he dicho, estamos dividiéndonos en dos aguas. Ahora, en la pandemia, los que estamos humanizándonos, o en pos de eso, y los que están deshumanizándose, y en pos de ello. Entonces acá las soluciones forman parte de las personas. No somos dioses, pero sí somos ahora más que nunca, con la medicina que se viene, la tecnología, la inteligencia artificial, la robótica, pues tenemos que manejarnos de una forma bastante complicada, y esto viene desde Hipócrates, ¿no? Decir, pensar, sentir y hacer. Coherencia. No esto de que haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Los pediatras también tendrían que hacer el método de los 5 A's, que ya voy a mencionar que son los 5 A's. Y no lo hacen habitualmente, por no quedar mal. Es una de las cosas tan negativas de los médicos, que actúan en función de no lo correcto, sino en función de complacer a la gente. Muy mala medicina. Lo importante en todo caso es no perder la oportunidad de intervenir. Las 5 A's en 3 minutos que se debe hacer a todo paciente es averiguar sobre el consumo de usted. ¿Fuma usted? Aconsejar de fumar, pues debe dejar de fumar, ni uno solo. Y apreciar, CES, la voluntad de intentar dejar de fumar. ¿Y cree usted que puede dejarlo? ¿O ha intentado alguna vez? Ayudar, sí, pero no sé cómo, al éxito del intento de abandono. Y bueno, yo lo tengo que ver de aquí a 2 semanas, donde vaya contemplando y se me viene para dejar de fumar. Vamos a hacer. Entonces, este es un cuestionario
donde va haciendo esto, ¿no? Tabaquismo, sí, aconsejar, apreciar, ayudar y agendar seguimiento. Igualmente, hay que preguntar, porque muchas veces, casi la mayor parte, el paciente dice que no, pero es que no está fumando hace 3 meses o hace un año antes de la pandemia. Pero hemos hablado el día de ayer que ex tabaquista es aquel que ha dejado de fumar por el riesgo que implica en su salud, en la caída del feto humano, 10 años, comparado con el que no ha fumado nunca. ¿Cuáles son las etapas psicológicas para dejar cualquier tipo de adicción? Hay una etapa que se llama de precontemplación, donde se dice que está el 30% de los pacientes que no tienen ni la menor idea que es esto una adicción y que ni siquiera han intentado fumar ni pensarán en los próximos 6 meses. Contemplan, saben ellos que pueden estar esto mal y están pensando en dejar de fumar en los próximos 6 meses. Fíjense que ustedes es la mayor parte, el 50% de los pacientes. Un 15% están preparados para abandonar el próximo mes. Preparación. La fase de acción es generalmente aquellos que han dejado de fumar 6 meses atrás, ya empezaron, es lo menos, 2.5%. Y mantener, ¿no? Es lo más difícil. Justamente aquellos que ya están más allá de 6 meses, es 2.5%. Toda esta fase de acción y la fase de mantenimiento va a tener el riesgo de la recaída, que es lo más fácil, lo más frecuente. Periodo precontemplativo, hay que empezar a motivar al paciente, contemplar, reforzar los pros, ya vamos a ver qué es esto, preparar, seguir reforzando los pros, acción, sugerir estrategias, mantenimiento, estimular y continuar sin fumar y evitar justamente la recaída que forma parte de lo más frecuente en el paciente tabaco. Veamos la evaluación de la motivación de determinación de etapa de cambio. ¿Fuma usted? Sí, ya habíamos dicho, ¿no? La etapa precontemplativa, pasando que en la etapa contemplativa, la preparativa, y preguntar siempre si realmente no es fumador o es un ex fumador, ¿no es así? ¿Por qué? Porque si es menos de 6 meses hay que seguir accionando y si es más de 6 meses hay que evitar la recaída, seguir el mantenimiento. Entonces, en la etapa de estas situaciones uno tiene que actuar definitivamente. El, las, fíjense ustedes el tratamiento. En todo está información y consejo, ¿no? Consejería. Pero en la etapa 1 y 2, sobre todo, es información y consejo. Consejo en la etapa 3 y 4 es la terapia, que ahora voy a entrar a la terapia cognitivo-conductual y la terapia de reemplazo nicotínico. Y la etapa 5 es la etapa de soporte. Justamente estas son 5 etapas que llamamos del paciente que tú tienes que preguntar para que más o menos puedas intervenir en una u otra forma, porque de lo contrario vas a entrar en una pérdida de la hoja de ruta que vas a perderte en esta situación. En la precontemplación, nos entrevistamos con el paciente, si podemos tener un folleto, ¿no? Informativo, tiene que ser uno serio, sencillo, corto y personalizado. Que, bueno, todo lo que les he informado tiene que estar en un folletito sobre el tabaco y explicar que esto hace mucho daño y explicar esto, que es adictivo. La contemplación, explicar siempre el favor de los pros, ¿sí? El paciente suele estar ambivalente ante el cambio, duda, y más duda si va acompañado de su cónyuge. ¿Por qué? Porque ya ha pasado muchas veces que el cónyuge, a verlo con síndrome de abstinencia, prefiere verlo tranquilo, ¿no? Dopado, porque viene de dopamina con la nicotina y ni se ha resignado. Pero hay que hablar, hay que seguir hablando. Mira lo que dice este escritor, Mark Twain: dejar de fumar es fácil, yo lo he hecho más de 1000 veces. Y obvio, porque lo más frecuente es la recaída. Como mínimo, una persona ha tenido 6 intentos de dejar de fumar, una persona que es adicta.
En la etapa de contemplación también uno tiene que ser serio, sencillo, corto, personalizado. Hay que hacer una pauta de seguimiento. También tenemos que definir una fecha de control, si es que se puede, y pauta de seguimiento. El fumador en la fase de preparación ya dice, se dispone ya dice, el próximo mes, doctor, ¿no? Vamos a fijar un día D probablemente y hacerlo de golpe o hacerlo poco a poco. Bueno, eso todavía no se puede decir una u otra, pero que empiece a dejar menos cigarrillos ya es una ganancia. Si fumaba 15 cigarrillos, que empiece a fumar 5 cigarrillos menos, ya es una ganancia. Y se le va fortaleciendo los pros y los contras. ¿No es así? Él suele culparse, él suele decir que no sirve, y bueno, ahí tenemos que intervenir. Y en esta fase está el tratamiento cognitivo-conductual y el tratamiento farmacológico que se evidencia. Cuando entramos en la fase de acción, entramos en la fase de decisión, fortalecemos y empoderamos a nuestro paciente y el paciente dice, el próximo 15 de julio voy a empezar. Y uno va ayudando a eso con su secretaria, con un grupo habitualmente, para ir dando pasos cortos y progresivos. En la fase de mantenimiento, más aún, ya ha pasado, dejado de fumar y está en los 6 meses, bueno, ya van a ver ustedes que el paciente tiende a recaer. Y si ha pasado más de 6 meses, hay que mantenerlo. Entonces, una fase, este modelo, por ejemplo, que es más o menos cíclico, de precontemplación, entra en la contemplación, uno prepara al paciente, acciona, ya vamos a entrar a la terapia, ¿no? Y aquí viene la situación, ¿no? La abstinencia, donde uno puede recaer tranquilamente. Y para evitar justamente esto, es que tenemos que hacer la terapia de mantenimiento. Entonces, en la terapia cognitivo-conductual o tratamiento psicológico, hay que modificar ciertos hábitos y hay que hacer un autorregistro en qué momentos ha fumado y cuántos momentos. Y es importante para el paciente para concientizar ese hábito. ¿Y qué situaciones se llevan a encender el cigarrillo? No el primero de la mañana, en cualquier situación. Habitualmente, el paciente que se ha acostumbrado y se ha vuelto adicto psicológico, no tanto físico, tiene situaciones aprendidas erróneamente a encender el cigarrillo. Por ejemplo, cuando va al baño, por ejemplo, cuando quiere estudiar, por ejemplo, cuando quiere o va a salir a trabajar, cuando va a estar encendiendo el auto y se va a encontrar con el tráfico, porque obviamente va a empezar, como ya les dije, a producir un efecto placentero y lo va a tranquilizar. Entonces, esto es importante, que el paciente se compre menos cantidad de cigarrillos, ya no paquetes, sino cajetilla, y si se compraba cajetilla, que se compre sueltos, que se compre menos, que oculte los ceniceros, ¿entiendes? Estas son terapias cognitivo-conductuales, ¿no? Hay muchas formas de estar activando esta situación, cambiando. Es fundamental una terapia grupal porque ayuda al reforzamiento positivo de lo que está haciendo, los pros, y empieza a justamente ver su participación. Es un poquito complicado reunir a los pacientes, pero una vez que uno los reúne, ahora esta temporada, ojalá virtualmente, pero lo mejor, yo por ejemplo tengo un grupo de asma y el educasma es muy interesante reunir a los pacientes porque ahí interactúan ellos sus conocimientos y uno va reforzando nuestros conocimientos reales sobre las creencias que tienen los pacientes. Hablaremos del tratamiento farmacológico, pero antes de ello saber que el beneficio de la cesación es demostrable muy tempranamente. Desde 20 minutos ya baja la frecuencia cardíaca. A las 12 horas los niveles de monóxido de carbono se normalizan. 2 a 3 semanas a 3 meses ya empieza a mejorar la función pulmonar y el riesgo de infarto agudo de miocardio baja. A los 9 meses disminuye bastante la tos y la disnea. Al año
el riesgo cardiovascular es la mitad del no fumador. A los 10 años, ya les he dicho que es igual, inclusive el riesgo de cáncer, el riesgo de caída de la función pulmonar, y a los 15 años el riesgo cardiovascular es igual al de no fumador. Por lo tanto, esto ya está estudiado. La terapia de cesación a largo plazo, comparado medicamentos sin medicamentos, uno puede ir viendo. Cuando haces terapia de comportamiento, 15%, pero si das un medicamento a un paciente adicto a la nicotina, por el test de Fagerström, es el doble de éxito. La tasa es también el doble si es consejo breve versus con medicamento además. Si es sin tratamiento y tú das medicamento, es 10%. ¿Qué significa? Que la terapia de cognitivo-conductual más el medicamento, tasas de cesación a largo plazo. ¿Cuáles son los medicamentos de TRN, terapia de reemplazo de nicotina? Pues tenemos los parches, las gomas de mascar, las tabletas sublinguales, los inhaladores orales, el aerosol nasal, y acá falta el cigarrillo electrónico. Y las terapias no nicotínicas de primera línea son el bupropión y la vareniclina por ahora. Ya teníamos en el mercado, pero por la falta de uso adecuado en nuestro medio, pues ahí se retiró el Champix del mercado y hay que hacerlo de afuera. Terapia aprobada por la FDA. La terapia con reemplazo nicotínico es la piedra angular en los pacientes que tienen alta, más de 7 puntos en la cuestionario de Fagerström. Y hay esto que les decía, parches, inhaladores, gomas de mascar o chicles, tabletas y sprays nasales. Definitivamente va dándose poco a poco de a dosis, ¿no?, para evitar justamente el síndrome de abstinencia. Diferentes formas, vías, patrones de farmacocinética, y hay que individualizar. Fíjense ustedes, comparado los niveles de nicotinemia versus lo que aporta el parche, el spray nasal y el chicle, digamos, a los minutos después de administrar una bocanada de aire, de liberación de nicotina 1 a 2 miligramos, la cantidad de nicotinemia plasmática en microgramos por litro es importante a los 10 minutos, comparado con lo que podría ser casi igual en concentraciones del chicle, cuando se lo sabe, primero aplicar en la boca, no hay que mascar de inmediato, hay que empezar a darle vueltas entre los carrillos de la boca, hacer que se disuelva, evitar el mascar, y el spray nasal. Los parches son más bien lentos con respecto a su pico plasmático, pero a la larga más o menos se equipara a la nicotinemia. El problema es que los pacientes muchas veces van a necesitar dosis equipotentes a 1 a 2 miligramos de una bocanada de cigarrillos. La transdérmica es importante porque está en los parches, ¿no?, que es lo que más conocemos y que alguna vez la gente acá se autorreceta, y ese es el peligro, ¿no? La gente va y se compra parches, pero nadie no sabe en qué fase está, probablemente está en la reacción, pero no tiene un seguimiento de la misma ni la dosis. Hay presentaciones de parches de 7, 14, 21 para 24 horas, pero también hay de 5, 10, 15 para 16 horas. El tratamiento, como mínimo, son 8 semanas, ¿ok? 8 semanas. Y todo va a depender del grado de adicción y la intensidad tabáquica, y verificando que hay efectos colaterales, cefaleas, visión borrosa, insomnio, sueños vividos, prurito, a veces alergias en el sitio de la aplicación. La nicotina transdérmica, bueno, está recomendada de acuerdo a la intensidad de tabaquista. Tiene más de 20 cigarrillos, más de una cajetilla por día. Tendremos que utilizar esta, 3 meses, 30 centímetros cuadrados, que corresponden a 15 a 20 miligramos por día. ¿Ya? Claro, 1 a 2 miligramos es lo que aporta un cigarrillo, y bueno, estamos hablando acá que es 15 a 20 miligramos por día por 3 meses. Después bajamos a un mes de 20 centímetros cuadrados, 10 miligramos, y después 10 centímetros cuadrados aplicados en zonas alternas, que generalmente está en la parte de la piel que cubre el deltoides, y también en la zona escapular,
y si no tiene mucho vello el hombre en la zona pectoral, rotando. El inhalador oral de nicotina también es la dosis que hay que darle, que son inhaladores tipo inhaladores en polvo seco para la EPOC, ¿no? El tratamiento dura hasta 6 meses. Las presentaciones suelen ser de 6 a 12 cartuchos de 4 miligramos y hay que ir aplicándose habitualmente, evitando los problemas de tos, irritación en la garganta, de acuerdo a la intensidad del tabaquista. No es tan frecuente en nuestro medio, lo que sí son frecuentes son los chicles de nicotina, ¿no? Y también, de acuerdo a la intensidad del tabaquismo, hay que dar o 24 chicles al día, 4 miligramos, más de 25 cigarrillos, menos de 25 cigarrillos al día, 2 miligramos, también menos de 24 chicles al día. Y el tratamiento son 12 semanas, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que hay que saberlos disolver antes que mascar, porque úlceras bucales y una disqueus importante pueden darse y en los pacientes muy, muy ansiosos, bueno, los que mascan chicle, ¿no? Las famosas molestias de la articulación temporomaxilar. Hay también aplicadores nasales como los sprays para la rinitis alérgica, donde se puede aplicar 1 o 2 disparos por hora, y fíjense, de 8 a 40 disparos por día, ¿no? Que tienen habitualmente 0.5 por disparo, ¿no? El tratamiento es de 3 a 6 meses, los efectos también irritativos, cuando uno se aplica hacia el tabique, tiene que aplicarlo hacia el cornete, puede haber también rinosinusitis, congestión nasal, problemas de hiposmia. A ver, cuando vemos la evidencia científica de lo que significan inhaladores orales o nasales, sprays, nasales, inhaladores orales, sprays nasales, chicles y parches, vamos viendo, comparado con la intervención solamente conductual, que siempre es mayor la terapia farmacológica, cualquiera sea en la mejor de las aplicaciones, ¿no? Esto, por ejemplo, es de una revista americana, el Journal Respiratory Disease, ya de tiempo atrás, donde se midió justamente esta cantidad de estudios y la cantidad de pacientes, ¿no? Inhaladores versus control psicoterapéutico. Todo está a favor de los fármacos. Cuando se hace un buen seguimiento y se aplica y se explica y se sigue al paciente. Las terapias, entonces, tienen la ventaja de que sí, son eficaces, o sea, cualquiera que diga que no son eficaces es incorrecto. Las ventajas es que es de amplia disponibilidad en Estados Unidos, sobre todo en nuestros medios no. Seguridad, son bastante seguras cuando son vigiladas. Hay muchas variedades de opciones y el precio no es caro. Las limitaciones son la adherencia del paciente, la dosis baja que comparado con la nicotinemia post un cigarrillo es menor, la liberación lenta de los parches, por ejemplo, los seguros no te reembolsan, ¿no? Y esto de que el concepto de nicotina como droga, pues, hasta la mitad de los pacientes pueden tener alguna reacción adversa, y cuando no es acompañado por una terapia cognitivo-conductual con un seguimiento, se abandona, que es lo más fácil. Los fumadores que deben ser derivados a una unidad especializada. Teníamos en su momento, estoy hablando yo, hace 15 años quisimos iniciar todo esto, y tenemos, todavía se puede activar con tengo una psicóloga y un psiquiatra, en la cual en los pacientes quienes han tenido varios intentos serios de dejar de fumar, pero fracasaron, y sobre todo tienen cardiopatía isquémica en los últimos 3 meses, tienen arriba hipertensión no controlada, o arriba hipertensión pero que quieren tratarlo y no pueden dejar de fumar, enfermedades crónicas, la EPOC, ¿no? O en el preoperatorio, que ustedes saben que incrementa toda complicación respiratoria, el tabaquismo activo, inclusive con anestesia, en embarazadas, en periodo de lactancia, y en pacientes con enfermedades psiquiátricas. Ni hablar en pacientes con EPOC que requieren oxigenoterapia domiciliaria, ¿no? Entonces, esos son los pacientes que tendríamos que darles terapia no de reemplazo nicotínico. Y aquí tenemos los fármacos, la terapia farmacológica de primera línea, y aquí tenemos el bupropión, buxón de 150 miligramos, aprobado en 1997. Se utilizaba como un antidepresivo, es un inhibidor de la recaptura de dopamina,
aumenta la dopamina en el núcleo accumbens, ¿ya? Y entonces tiene un reforzamiento positivo y disminuye el craving, el síndrome de abstinencia, para inhibir la noradrenalina justamente en el núcleo cerúleos. El Buxón se inicia con una dosis de una tabletita, 7 días, cuando todavía el paciente sigue fumando, y después se va incrementando hasta 300 miligramos 2 veces al día, con intervalos de 10 horas entre una y una. El tratamiento es largo, de 8 a 12 semanas, ¿ya? Y bueno, hay que ir viendo. La ventaja es que puedes iniciar con una dosis en la primera semana, todavía cuando el paciente está fumando, pero tienes que hacer un plan escrito, cómo vas a hacerlo, ¿no? Y un seguimiento, porque pueden haber, además de reacciones adversas, alérgicas, el problema de explicar es muy bien de la boca seca y insomnio. Si nosotros comparamos terapia de reemplazo nicotínico y bupropión, podemos ver que bupropión más parche es más efectivo que solamente el bupropión, sobre todo en pacientes que son adictos a la nicotina, que los parches solos y que el placebo. Por lo tanto, una sumatoria de fármacos con terapia de reemplazo nicotínico parece ser una situación óptima. ¿Qué de la vareniclina, que es un agonista parcialmente selectivo del receptor nicotínico alfa-4 beta-2 de la corteza mesolímbica? Este fármaco es un agonista de este receptor y que tiene una actividad dual, agonista y antagonista, es decir, antagonista de la nicotina, pero agonista para liberar dosis progresivas, dosis lentas de dopamina. Entonces, eso es lo que quería el adicto a la nicotina. Esto fue sintetizado en 1997, ¿ya? Y ha sido aprobado desde el 2006. Es antagonista completo de la nicotina y agonista parcial de la liberación de dopamina. Por lo tanto, tiene un efecto dual. Y es una maravilla porque cumple justo con todo lo que queremos romper, el efecto de reforzamiento positivo y reforzamiento negativo. Ahí vemos la nicotina uniéndose a los receptores alfa-4 beta-2 en el cerebro, liberando cierta dosis de dopamina, ¿no? Haciendo que la vareniclina se una justamente a los receptores, y cuando la nicotina, esto se puede hacer cuando el paciente todavía está fumando, pues ya no se puede unir a estos receptores. Entonces el paciente ya no necesita fumar y día a día que consume el tratamiento, ¿no? Va bajando la intensidad del tabaquismo. Fíjense ustedes en la abstinencia, cuando comparamos vareniclina en amarillo, bupropión y placebo en el tiempo. Nosotros vamos viendo que la terapia, el síndrome de abstinencia, va bajando conforme vamos dando en el tiempo. Primero más con la vareniclina, después con bupropión, y pues con placebo es mucho menos, ¿no? Entonces, un índice de abstinencia sostenido. Cuando comparamos con terapia de reemplazo nicotínico, pues hay diferencia importantemente significativa, estadísticamente significativa, del uso de Champix, ¿no? O Chantix en otros países, versus la vareniclina, dual, versus la terapia de reemplazo nicotínico. Esto comparado, inclusive verificado con cooximetría. El esquema de tratamiento es de la siguiente forma. Generalmente el primer día se da del 1 al 3, 0,5 miligramos una vez por día, del 4 al 7, 0,5 2 veces al día, y del día 8 al fin de tratamiento 1 miligramo 2 veces por día. Continuando después, con 12 semanas, se recomienda todavía dar por lo menos 1 miligramo 2 veces por día, ¿ya? Para evitar estas recaídas. Las tabletas vienen de 0,5 y 1 miligramos, y hay que verificar siempre los efectos gastrointestinales, distensión abdominal, flatulencia, boca seca como efectos colaterales. Aquí está algo de la farmacovigilancia, del aporte de este fármaco, la presentación, las tabletas de 0,5 y de 1 miligramo, ¿no? 12 semanas adicionales, o sea, 6 meses. Estamos hablando, y hablaremos algo de la vacuna antinicotínica. La unión de la nicotina con una proteína inmunogénica inyectada, intramuscular,
puede producir justamente una reacción antígeno-anticuerpo que pase la barrera hematoencefálica y que justamente, al igual que la vareniclina, vaya a unirse a los receptores de la alfa 4 beta 2 de la corteza mesolímbica. Entonces, esto sería interesante, ya que el 60% de la nicotina inhalada, posteriormente, no podría evitar unirse a los receptores. ¿No? Esto es interesante. NIC-BAS, TARNIC y NIC-QB han sido las vacunas que están en fase 2, 3, todavía viendo la seguridad y la eficacia, justamente haciendo lo mismo, ¿no? Sabiendo esta acción de la nicotina sobre la corteza mesolímbica, preparando justamente transportadores proteicos de la nicotina, que esta unión antígeno-anticuerpo va directamente a liberarse al torrente sanguíneo y cruzar la barrera hematoencefálica para unirse justamente a los receptores alfa 4 beta 2 y evitar que esto pueda, la acción hasta un 60% de la nicotina. Y aquí serían las aplicaciones durante 4 meses que se aumentarían los anticuerpos, ¿no? Circulantes en la sangre después de cada aplicación y haría justamente el mismo efecto que hace el, la vareniclina. Está disponible, hemos estado revisando y todavía no está disponible comercialmente. Entonces, esta unión antígeno-anticuerpo pasa a la barrera hematoencefálica, se une al núcleo accumbens de la corteza mesolímbica y justamente esta unión produce no recompensa después de la vacunación, reforzamiento positivo y también evita el síndrome de abstinencia. Entonces, cuando vemos los métodos de dejar de fumar, definitivamente lo que tenemos acá es mucho más a favor, porcentaje, riesgo, digamos, a favor de la vareniclina que otras terapias. Pero, como hemos dicho, porque todo, además de la terapia de reforzamiento, el abordaje inicial en la fase de tabaquista que se encuentra el paciente, sabiendo si es adicto o no adicto, uno puede hacer terapia de reemplazo nicotínico que tenga experiencia, que tenga además en el mercado de su ciudad, en su departamento, con bupropión o con vareniclina. Ojalá, en nuestro medio ahorita tenemos solamente bupropión. Ojalá con vareniclina, que es más eficaz, definitivamente con un buen seguimiento puede ayudarnos a situaciones que realmente no queremos, ¿no? Que uno a veces la cantidad de cigarrillos que fuma, una poca, imagínense, es un poco de broma, la verdadera extinción de los dinosaurios. Un video para ver en tiempos de COVID, se los paso esto, se los voy a pasar de terminada la clase, la presentación, para que lo puedan ver. Es una coloquia del 31 de mayo de la Sociedad Española de Patología, fumar en tiempos de COVID. Bueno, me voy a desconectar 30 segundos para tomar, o un minuto para tomar un vaso de agua y nos vemos para los próximos 10 minutos que restan, ¿de acuerdo? ¿Todo se ha estado viendo bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Un minuto de reposo. Descanso.
Hola, bueno, tengo un paciente que está poniéndose mal, se ha estresado y lo van a intubar, lo de siempre. Entonces, voy a hacer rápido en esta próxima presentación. ¿Se está viendo? Sí, doctor. Bueno, vamos a hablar de los síndromes relacionados. Ya les dije que son sustancias irritativas y muchas de ellas inician la dependencia de la nicotina, los cigarrillos electrónicos, pero el 2019, más o menos en junio, aparecieron un caso incrementado bueno, al final fue casi 2.000, casi 3.000 pacientes con un síndrome raro que después los CDC catalogaron de el BATI o EVALI, que es nada más que la injuria pulmonar por vapeos y por cigarrillo electrónico. El BATI o EVALI, fíjense que esto se empezó a ver de a poco, ¿no? Empezó 380, 530, 1000, 1500, 2000, 2800 casos, hasta que más o menos se supo cuál era la causa. Estaba relacionado a todo esto, cigarrillo electrónico, vapeo. Esto es lo que empezó a verse en el Internet, justamente eh, a fines de agosto, donde empezaron a presentarse un incremento de búsquedas. Esto estoy hablando de búsquedas con respecto y artículos a esta misteriosa enfermedad que se tornó como una epidemia, ¿ya? Y que producía distrés respiratorio. Y salió en New England Journal, se les voy a pasar la publicación, y que posteriormente empezó a bajar a fines de septiembre de ese año. Me invitaron a hablar justamente el Día Mundial del Tabaco en un canal televisivo y la presentadora pues tenía la idea loca de que el cigarrillo electrónico era de lo más inofensivo y de por todos los medios, como suelen manipular, quiso hacerme decir lo contrario y nada. Justamente estaba en auge, estaba empezando justamente los casos y después se disparó, pero después empezó a bajar y se encontró que en octubre más o menos de ese año hay una sustancia, el acetato de vitamina E, es un espesante que utilizan los que fuman
marihuana sobre todo, y también en los vapeos y en los cigarrillos electrónicos, porque no es solamente nicotina. Y bueno, una vez que se eliminó esto empezó a bajar, pero todavía sigue siendo latente y bueno, se cree que este es el producto que ha producido lo que voy a presentar, el llamado EVALI. Aquí está la cantidad incrementada, con un pico en septiembre, a favor de varones, ¿ya? Y esto es lo que publicó justamente en la New England Journal, donde en julio de 2010 empezó a presentarse, empezaron a verse grupos de pacientes que empezó a hacer este brote, digámoslo así, ¿no? Y con casos de insuficiencia respiratoria, con infiltrados pulmonares, no se sabía muy bien si con ausencia de infección, obviamente, viral, ¿no? En emergencia. Estos casos fueron reportados por CDC, las visitas ahí a búsquedas y los comentarios en Google, ¿no? Y el diagnóstico fue más lento, pero fue al final de cuentas. Fijamos que los hombres eran más que las mujeres y los CDC empezó a definir como caso confirmado y caso probables a lo siguiente. Confirmado era aquel paciente que tenía daño pulmonar cuando había usado cigarrillo electrónico o concentrados de marihuana en los últimos 90 días previos al inicio de los síntomas, 3 meses antes. Tenía infiltrados pulmonares en la placa y en la tomografía en vídeo descubrido, muy parecido a lo que es el COVID ahora. Ausencia de infección, obviamente por todo lo que es PCR bacteriana y viral, y otro diagnóstico alternativo, como insuficiencia cardíaca, alguna enfermedad reumatológica o neoplásica. Y probables, aparte del nexo de hábito, de VAPI, infiltrados pulmonares presentes, había una coinfección tal vez con virus, con bacteria en los PCRs que se utilizan en multiarray allá, es decir, lanzan todo para buscar virus y bacterias, pero que pues no se conocía que podía ser la causa, digamos, ¿no? Una legionela puede ser, pero otro virus no tan importante como el SARS ni como la influenza no siempre produce esto. Esos eran probables. Y los síntomas eran un inicio relativamente subagudo, ¿ya? Con tos, dificultad respiratoria. Los pacientes habitualmente eran de menos de una semana de evolución y hacían una especie de neumonía atípica. ¿Okay? Tenían síntomas también gastrointestinales, algunos náuseas y vómitos, y había fiebre, un síndrome constitucional en el 100%, que hacía pensar en infección. ¿Sí? Es decir, uno encontraba un paciente febril e hipoxémico. Aquí están los casos reportados, pero quiero llegar a esto, ¿no? En la fisiopatología, las hipótesis eran efectos directos de la injuria, es justamente esto que se llama acetato o aceite de vitamina E, que especialmente lo utilizan en la marihuana, ¿no? Como un suplemento vitamínico para el cuidado de la piel, pero que es en esta situación, obviamente, que es citotóxica, o la otra era basada en que esto produce una reacción más bien celular, inmunológica, parecida al virus, donde empezaba a producir una inflamación, una respuesta inflamatoria desadaptativa, con presencia de linfocitos y sobre todo neutrófilos y edema pulmonar. Entonces, esto inducido obviamente no necesariamente por este espesante, por la vitamina E inhalada, sino por los diferentes químicos en los vapores y en los metales. Se describían 3 grandes síndromes. Uno era a predominio eosinófilo agudo, otro era el predominio neumonía organizativa, organizante, y la neumonía lipoidea. Y estaban relacionados todos al vapeo. La presentación clínica era muy parecida, un poco más aguda en la eosinofílica y menos aguda subaguda, digamos más allá de 5 a 7 días, en la neumonía organizativa en la lipoidea. La presentación de imágenes y en el lavado broncoalveolar es lo que definía una u otra, aunque el tratamiento era basado en oxígeno, muchas veces oxígeno en cánula, en ventilación mecánica o ventilación en cánula nasal de alto flujo, y esteroides corticoides. Vemos acá el predominio de tipo eosinófilo,
donde vemos infiltrados pulmonares en vidrio despulido mixto, intersticios acinares en parches y engrosamiento de los septos, y algunas veces se veía como pequeño derrame pleural. En cambio, en la neumonía, predominantemente neumonía organizativa, es lo que vemos con el virus. Un patrón en vidrio despulido organizativo que habitualmente respeta la periferia, que no compromete la parte periférica. Ese es uno. Y el otro son múltiples pseudonódulos, formaciones de ground glass, es decir, de vidrio despulido. Era más neumonía organizativa. Y esto que parece COVID, realmente opacidades en vidrio despulido, visto como una neumonía lipoidea, que se compromete habitualmente en parches, ambos lóbulos, y a veces pueden engrosarse los septos, ¿ya? Lobulillares, interlobulillares. La placa de tórax, que como en la neumonía por COVID, no te permite decir si son opacidades, focales o difusas, eso sí te permite, pero caramba, por eso la tomografía y ahora la ecografía pulmonar nos ayuda muchísimo en discriminar estas imágenes, que si no fuera por esto, uno puede decir que hasta no hay opacidades, ¿no? Mixtas acá, intersticios acinares, multinodulares, pero en vidrio despulido, acá condensaciones vivasales, pero también vidrio despulido, respetando la parte periférica. Esto aquí hay engrosamiento peribroncovascular central de los septos y vidrio despulido respetando la parte periférica. Vamos a ver un caso, que es justamente Estados Unidos. Esto, cuando ves aquí, esto dice COVID, ahora, ¿no? Son parches, sobre todo multilobares, de compromiso, en vidrio despulido, perdón, voy a volver a pasar. Entonces, imagínate ahora, hoy por hoy, un fumador de marihuana que viene hacia emergencia con fiebre, todo tratamos como si fuera COVID, ¿ya? Y sale negativo todo lo que es PCR, pero este es COVID, COVID. Pero no averiguamos, y no lo estamos haciendo, si el tipo está vapeando. Podría ser algo así. Igualmente le damos corticoides y bueno, por ahí mejora. Esta es la forma de presentación con el respeto de la parte periférica en este BATI o EVALI, otras imágenes muy parecidas, todas a la presentación del COVID. Por eso les estoy presentando, ya que es importante verificar en el lavado broncoalveolar que se han hecho estos pacientes. Esta es la forma eosinofílica, un recuento de eosinófilos, más del 10% de lavado broncoalveolar, y estos macrófagos cargados con material lipídico, neumonía lipoidea. Son los lipófagos, llamados así, que se ve justamente por la combustión de esta vitamina E. Los laboratorios, muchos de ellos suelen tener leucocitosis desde la izquierda, ¿ya? A veces tienen eosinofilia, en el caso de la predominancia eosinofílica, los reactantes de fase aguda, proteína C reactiva, eritrosedimentación, inclusive la procalcitonina, que es más bien un biomarcador de infección, está en 0,58 cuando lo normal debería ser 0,5, poco elevada, y el lavado broncoalveolar define qué tipo de patrón es más bien de tipo organizativo, eosinofílico o neumonía lipoidea. Entonces los criterios de diagnóstico son justamente esto, hay que saberlos, un cuadro parecido a una infección respiratoria con fiebre, tos y disnea, hay síntomas gastrointestinales, es fundamental averiguar si el paciente fuma, qué fuma, si vapea, ¿no? si usa marihuana. Ayer me preguntaron algo de la cocaína, pero ahora yo les hablo de la marihuana, muy frecuente en nuestro medio. Leucocitosis, elevación de transaminasas, como en el virus del COVID, ¿ya? Imágenes sin hablar. Hay que descartar infección, descartar afectación en paciente HIV, lavado broncoalveolar y a veces biopsia. Nada. El daño pulmonar asociado a cigarrillos justamente es algo que la Organización Mundial de la Salud sigue advirtiendo, que se cree que ha sido que se ha retirado, se ha hecho mucho más control, y sobre todo de este acetato de vitamina E espesante que utilizan justamente en las THC, que es justamente de la marihuana, tetrahidro
cannabinoides y que es una de los componentes tanto de los cigarrillos electrónicos, pero sobre todo de los vapes. Nada, yo quería, que puede ser ese, pero no se tiene una certeza. Y como ha venido el COVID, caramba, vamos a ver cómo viene la mano después. Quería mostrarles eso justamente. Yo tengo que retirarme antes de hablar, porque se me ha comunicado un paciente. Estaríamos viéndonos mañana a las 8 de la noche, por favor, ¿ya? Yo les Listo, paso doctor. la presentación. Está Todo bien, bien, doctor. ¿no? Le dejamos preguntas.